Ningún alma fue jamás creada. ¿Creéis alguno de vosotros que alguna vez esa alma, ese Atman, ha sido creado? Si fuese creado, estaría sometido a las leyes del espacio-tiempo, causalidad, o en términos de sánscritos del hinduismo, nama y rupa, nombres y formas. Si partimos de la idea de que tenemos un cuerpo finito y un alma infinita, es obvio que esa alma nunca puede haber sido creada, no tiene sexo, no está sometida a leyes, nadie la puede controlar. Y como dice un verso del Gita, ni el viento la puede secar, ni el agua mojar, ni la espada cortar. Ese alma infinita es la esencia de cualquier camino espiritual. Ya hemos comentado en otro vídeo esa discrepancia en la forma de vida de alguien que sabe que tiene alma, que es infinito, pero actúa como si como si fuese un cuerpo finito. Si uno actúa como cuerpo finito, está limitado. Yo creo que esa es la gran reflexión. Le afectan las leyes, a veces estúpidas leyes que nos gobiernan. Está el apego, el miedo, la ignorancia, todas estas cosas pueden afectar a su cuerpo, pero ninguna de ellas puede afectar a su alma. Hay gente que duda, bueno, si yo me enfado va a afectar mi alma. Bueno, recordemos que esa alma es infinita, es inmutable. Si yo me enfadaré, será mi mente que se enfade, pero eso no afectará para nada a esa parte infinita que tengo. Si yo, por ejemplo, hoy hace un día estoy aquí en la montaña, hace un día precioso, veo un sol ahí radiante, maravilloso. Si ahora viniese una tormenta y me mojase y cayese un chaparrón, la tierra se empaparía, yo me mojaría y me iría corriendo, pero el sol quedaría inmutable. Hay que hacer el comentario que el sol tampoco es infinito, está sometido a las leyes de espacio, tiempo y causalidad. Pero es como un observador el sol de lo que está pasando en la Tierra. Entonces, mi alma es como el observador de lo que mi cuerpo hace, pero lo que mi cuerpo haga no le va a afectar para nada. Entonces, un alma nunca ha nacido, nunca puede ser mojada por el viento, ni cortada por el arma. Si uno es consciente de estos principios, ¿qué miedo puede tener en la vida? ¿Por qué va a sentir ignorancia? A veces se ha comparado el alma y la mente como si se corre un velo que nos impide ver realmente, conectar con nuestra alma. Todos los apegos, egoísmos, todo el mal karma al final va aumentando ese velo, ese túpido velo que nos impide realmente realizar a nuestro Atman. Ya Ramakrishna decía que solo la mente pura sería capaz de realizar Atman. Perdón, y ese va a ser uno de los objetivos del camino espiritual del Gita. Realmente, a través del capítulo 2 del Sankhya Yoga, ser conscientes de una existencia de algo infinito, que es, le llamamos alma, y además, si alguien es crítico con la existencia del alma, yo le recomiendo los ensayos sobre Jnana Yoga de Swami Vivekananda. Los he traducido al español, uno que se llama Unidad en la Diversidad, que prácticamente no te puede quedar ninguna duda, porque filosóficamente te está demostrando que es imposible, para justificar muchísimas cosas, pues la existencia de algo infinito en tu ser. A partir de ahí, el hombre encuentra, los caminos pueden divergir, ¿no? Si tú consideras que tu alma es infinita y si tú consideras que Dios es infinito, la gran pregunta es, la estás pensando, ¿no? ¿Cómo pueden existir dos infinitos? Y eso es, para mí es imposible de justificar. No pueden existir dos infinitos porque serían contradictorios los términos en sí mismo. Solo puede haber uno. Y esa es la explicación más maravillosa que yo creo que ha aportado la Advaita Vedanta, es que esos dos infinitos no pueden coexistir, sino que este infinito, esa alma mía infinita, no es más que Dios. Y de ahí por ello que en el Gita leemos muchas veces de que yo resido en los corazones de todos los seres. Y eso es un punto diferencial importantísimo, básico, entre las visiones dualistas y no dualistas. Las visiones dualistas básicamente por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Yo tengo un alma y cuando muere irá y estará cerca del Padre, que nos lo imaginamos la gran mayoría como una visión antropomórfica, con barba, sentado, con San Pablo al lado, etcétera.
y vamos a estar como en un plano inferior, pero durante la eternidad de los tiempos, lo cual para mí es inconcebible la coexistencia de los infinitos. Y ojo, no quiero criticar al cristianismo porque yo soy de tradición cristiana católica y creo que tiene es la religión del amor y yo sigo parte de mi camino espiritual está basado en el cristianismo, pero también en el Gita, en el jainismo o en el Islam. Resumen, el alma nunca ha sido creada, no puede ser cortada por las armas, por tanto no tengas miedo. Y como Arjuna siempre le está repitiendo perdón, Krishna a Arjuna, levántate, actúa conforme a tu deber y lucha. Lucha en tu vida por ser libre. Y recuerda, la religión no es más que realización y ser libre, como decían Ramakrishna y Vivekananda. Muchísimas gracias.